¿Qué tal? Vamos a continuar con el tutorial de programación para no programadores y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de decidir. Desde mi punto de vista es uno de los aspectos más importantes de la programación, tal vez el principal aspecto, porque es el que va a permitir que un programa pueda ejecutar diferentes instrucciones dependiendo de las circunstancias o del entorno o de las condiciones en que se ejecute ese programa. Cuando hablamos de decidir en programación, por supuesto que nos referimos a aquella situación en la cual tenemos que elegir respecto de alguna alternativa o de alguna condición que determine por qué camino seguir. En realidad lo que vamos a hacer es ejecutar de acuerdo a una condición, porque en programación no se decide porque se tiene ganas. En realidad el programa siempre va a ejecutar las mismas sentencias, las que están programadas. Para continuar vamos a detallar un poco de nomenclatura, un poquito. Son imágenes que utilizamos en unos diagramas para mostrar cómo se controla la ejecución del programa. Recordemos que la instrucción es el elemento que constituye el programa y la vamos a representar con un rectángulo. No importa el tamaño, lo que sí interesa es que dentro de ese rectángulo podamos escribir con precisión la instrucción que queremos que se ejecute. La secuencia y el orden en que se ejecutan las instrucciones generalmente se muestra desde arriba a abajo. De esta manera queda clara la secuencia. Sin embargo, si nos hace falta, podemos utilizar unas flechas para indicarla con mayor claridad. Las entradas y salidas se muestran con un símbolo que corresponde a un trapecio. Hace mucho tiempo se utilizaban símbolos especiales para representar la entrada mediante el teclado, la salida por la pantalla y también por la impresora. Lo que nos trae a esta parte del tutorial es justamente el tema de la decisión. Para representar esta parte del control de la ejecución se utiliza el rombo. Este símbolo tiene la particularidad de mostrarnos o darnos la posibilidad de indicar caminos alternativos. Con esto en la mente o en la mano, podemos entonces analizar la decisión simple o también conocida como if. El diagrama nos muestra un pequeño esquema en el que se visualiza una condición. Hay que destacar que la condición es una pregunta que tiene dos respuestas, sí y no. No puede haber una tercera o cuarta respuesta, no hay un puede ser. Esto es tajante. La condición tiene dos respuestas, sí y no. Cuando el valor de verdad de esa condición es sí, entonces se van a ejecutar las acciones que están indicadas. Cuando el valor de verdad de la condición es no, entonces se saltean y en ambos casos se llega al cuadro que está por debajo, que serán las instrucciones que se ejecutan después de la condición. En castellano podemos ver que nos hace falta un par de palabras, entonces y fin sí. Nos hacen falta para encerrar aquellas instrucciones o acciones que se van a ejecutar cuando la condición sea verdadera. Cuando sea falsa, directamente se va a saltar a las instrucciones que están después del fin sí. En un lenguaje de programación real, aquellos que se utilizan hoy por hoy, no tenemos el entonces ni el fin sí, directamente se reemplaza por una llave que se abre y que se cierra. Técnicamente, la apertura y cierre de llaves nos permite crear bloques de sentencias
que se consideran como una unidad de ejecución. Y acá empezamos con algunas particularidades de los lenguajes de programación, como son, por ejemplo, los símbolos de las llaves. También podemos observar los paréntesis, que en algunos lenguajes de programación no son necesarios, pero que en mi experiencia, con la cantidad de años que tengo programando, les puedo decir que es conveniente ponerlos, porque de esa manera encerramos entre la apertura y cierre del paréntesis lo que queremos evaluar por verdadero o por falso. Las llaves también son opcionales, siempre que sea una única acción, pero nuevamente la experiencia indica que no está de más incluirlas. Lo que se pone en el programa fuente no molesta en el programa final, el que se ejecuta. La decisión doble es aquella que tiene acciones para cuando la condición resulta ser verdadera y para cuando la condición resulta ser falsa. Nunca se van a ejecutar los dos grupos de sentencias, porque la condición no puede ser verdadera y a su vez ser falsa. O es sí o es no. En castellano vemos que nos hace falta una tercera palabra, el si no. De esta manera vamos a separar las instrucciones o acciones para cuando la condición es verdadera y las instrucciones o acciones para cuando la condición es falsa. En el lenguaje de programación concreto, la palabra que se utiliza es else. No basta con las llaves, no basta con abrir y cerrar las llaves. Hace falta indicar cuál es el bloque de instrucciones que se ejecutan cuando la condición es falsa. Recordemos que ya sea que vamos por uno u otro camino, siempre terminamos en algo que está después del fin sí. La decisión anidada es una complicación de la programación para cuando tenemos muchas decisiones una dentro de otra. La cuestión ocurre de esta manera. Tomamos una decisión doble y resulta que una de las acciones se transforma en otra decisión. Gráficamente parecería no tener problema, pero en realidad nos complica a nosotros, a los humanos, porque el programa en realidad va a hacer lo que se dijo que tiene que hacer. En castellano, esta situación no se complica demasiado o no se visualiza compleja porque uno puede seguir la secuencia de los entonces, los si no, los sí, los fin sí. No hay que perder de vista que un fin sí cierra un sí. El tema de utilizar sangrías o una indentación ayuda. Lo mismo ocurre cuando utilizamos un lenguaje de programación concreto. En este punto voy a indicar que un editor pensado para escribir programas es una buena herramienta, porque nos permite controlar la apertura y el cierre de las llaves, así como la secuencia en que están anidadas. En la demostración vamos a poder ver una de las ventajas que nos ofrecen algunos de los editores. De este modo es que nos vamos a encontrar que un programa puede tener cientos de decisiones, una después de otra, una dentro de otra, de manera que vamos a necesitar en algunos casos de una estructura de control que se conoce como decisión múltiple o switch. En este caso en particular, la estructura de control trabaja distribuyendo la condición entre una variable o una expresión y un conjunto de rótulos o posibles valores. El esquema nos muestra que en el rombo no ponemos la condición, sino que ponemos la variable o expresión que va a ser controlada con los diferentes rótulos o posibles valores. Puede ocurrir que en nuestro programa vayamos a necesitar un conjunto de acciones para cuando no es ninguno de los valores controlados. Entonces es que se permite poner otros. En cualquiera de los casos, el valor de esa variable o de esa expresión
se compara con los diferentes rótulos y cuando se produce un matching, o sea, se produce un emparejamiento, por ejemplo, el valor de la variable es 2, entonces se ejecutan las acciones o instrucciones de ese bloque. Y se salta a el bloque de instrucciones que están después de la estructura de control de ejecución. O sea, como venimos viendo en las otras instrucciones, esta sentencia también tiene una palabra para indicar dónde termina. Cuando se ejecutan las instrucciones de un bloque, luego se salta a lo que sería el fin según. En el lenguaje de programación concreto, se utiliza la palabra reservada switch y se utilizan llaves para indicar dónde comienza y dónde termina la estructura. Los rótulos se muestran con la palabra reservada case y a continuación el valor que se quiere controlar. La alternativa de otros se muestra con default y la obligatoriedad de saltar a las sentencias que están después del switch se marca con la palabra reservada break. Esto es porque en el lenguaje de programación podríamos querer que cuando es el caso 1 se ejecuten unas sentencias y se continúa con las que están para el caso 2. En la demostración veremos unos ejemplos de todas estas particularidades. Para finalizar esta tercera parte del tutorial, en el resumen vamos a destacar que decidir en realidad es ejecutar de acuerdo a una condición, al valor que tenga esa condición. Vimos los conceptos de las estructuras de control para las decisiones simples, para la decisión doble y para la anidación, o sea, cuando tenemos un montón de decisiones. Particularmente tenemos la decisión múltiple y es importante que tengan en cuenta que la decisión múltiple se aplica para cuando tenemos una variable o una expresión y tenemos muchos posibles valores de esa variable o expresión. En cambio, las decisiones anidadas nos permiten poner en cada condición diferentes expresiones. Finalmente vamos a recalcar que no estamos aprendiendo un lenguaje de programación, simplemente queremos asimilar el concepto de las estructuras de control de ejecución, en particular las estructuras de decisión. Nos vemos en la siguiente parte.